¿Me veis? Me cuelgo por aquí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres Tahir? Sí, buenas tardes, Ah, pero Rubén. no te Un escucho. gusto. No escucho nada, a ver. No te escucho. Claro, estoy sin micrófono. Ahora sí, querido Rubén, ¿Cómo bienvenido. estás, querida Qué Valentina? ¿Cómo lindo. te va? Te hemos esperado ansiosas. Te presento a Thaía Abrego. Gracias a ella podemos hacer todo este ciclo de mujeres Qué constitucionalistas. maravilla. Qué Así maravilla. que muchas gracias a Thaía. No, Ella es gracias. directora de la ONG Realidad. Encantado, Tahir. Un gusto Mucho conocerte. gusto, Rubén. Muchísimas gracias por enfrentar el reto de estar en este espacio de mujeres constitucionalistas. Es un honor tenerte en el espacio y bueno, ya leí que estás orgulloso de ser el único hombre en este espacio de mujeres. Y yo el término orgulloso no lo suelo utilizar. Cuando lo utilizo es porque realmente estoy muy orgulloso. Así que muchas gracias por pensar en mí. Seguramente había muchos candidatos para tener ese honor, pero bueno, para que haya sido yo la persona, realmente para mí, realmente es un gran honor. Muchas gracias y bienvenido desde Bolivia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo muy grande también desde Valencia. Y te presento a Jessica. Jessica es de la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho. Es una joven activista que trabaja siempre por estos espacios y también gracias a su iniciativa junto con Taí ha sido posible estos eventos. Qué maravilla, Jessica. Encantado de conocerte. Un gusto enorme. Muy buenas tardes, doctor. Igualmente es un placer tenerlo como participante en este ciclo de conferencias. Estamos sumamente agradecidos con usted. El que está agradecido soy realmente yo. ¿Tú estás en la San Francisco Javier, estudiante? Sí, exactamente. Muy bien. Yo hubo una época en que impartí algún módulo de doctorado ahí en la San Francisco Javier, una época en que trabajamos en un programa conjunto de doctorado de la Universidad de Valencia y la San Francisco Javier. Realmente salió muy bien. Así que un placer. Salúdame a la gente allá en la universidad. Por supuesto que sí, doctor. Bueno, ya estamos al aire, ¿no? Sí, ya estamos al aire, podemos iniciar y benvolgut, es you en catalán, en valencià. Perfecto. Bueno, entonces les damos la bienvenida a todas las personas que están participando en esta conferencia del día de hoy. Continuamos con el ciclo de mujeres constitucionalistas, que en esta oportunidad tenemos la participación como expositor de una eminencia en el derecho constitucional como es el doctor Rubén Martínez, que, bueno, él está comunicándose desde España. Naturalmente vamos a hacer el agradecimiento correspondiente a las organizaciones que han apoyado este siglo, la ONG Realidades, la Plataforma de Investigación, Formación Especializada PIFE, la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, a la Red de Mujeres Constitucionalistas, por supuesto, a la doctora María Elena Tar y a la licenciada Thaía Abrego, que han sido completamente las gestoras de este siglo, que ha contribuido a un enriquecimiento académico de todos nosotros. Sin más que añadir, doctora María Elena Tar, quisiera cederle la palabra para que pueda hacer la presentación correspondiente de todo el magnífico currículum del doctor Rubén Martínez. Muchas gracias querida Jessica. Buenas tardes a todas, a todos. Un saludo. Primero, es un honor realmente tener al doctor Rubén Martínez Dalmau. Agradecer a la licenciada Thaía Abrego por esta oportunidad, también a la sociedad científica y a todas las personas que nos siguen. Hemos esperado ansiosas este día, ansiosas y ansiosos. Y quiero presentar al doctor Rubén Martínez Dalmau por dos aspectos esenciales. Primero, su altísima calidad académica, como vamos a ver enseguida, pero además quiero resaltar su gran calidad
humana. Y esa es precisamente la razón por la cual este ha sido un espacio pensado para mujeres constitucionalistas, y el doctor Rubén Martínez Dalmau es el único hombre que nos va a acompañar en este ciclo, precisamente por todo lo que representa. Es un académico del más alto nivel que además siempre desde su espacio académico, desde todas sus labores, ha luchado precisamente por el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, ha luchado por dar siempre a la mujer una posición académica en el marco de igualdad de oportunidades. Y querido Rubén, este es un reconocimiento a todo este trabajo de tantos años, toda esa labor, la mayoría de pupilas, entre ellas estoy yo, el profesor Martínez Dalmau es mi maestro, entonces la mayoría en Latinoamérica, casi todas somos mujeres, así que él siempre, como les decía, ha impulsado a la mujer en la academia, y este espacio es un reconocimiento a su trabajo. En el ámbito académico, pues debo resaltar que el doctor Martínez Dalmau tiene un doctorado en la Universidad de Valencia, tiene un postdoctorado, tiene un inmenso currículum académico, tiene más de 50 publicaciones, obras colectivas, es un investigador y es precisamente una autoridad académica, no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Es uno de los autores, uno de los constitucionalistas más reconocidos, y de hecho cuando visiten su página, en la página de Academia, van a ver que es uno de los autores más citados en Latinoamérica y con un reconocimiento a nivel mundial. Así que para nosotras, querido Rubén, te agradecemos profundamente el haber aceptado este espacio, por lo que significa. Tenemos mucha gente joven, hombres, mujeres, y además estos ciclos son ciclos emancipatorios, que es precisamente, Rubén trabaja mucho con todo el tema de las venas democráticas del constitucionalismo, de esa visión de un constitucionalismo emancipatorio, de ruptura, y este es precisamente un espacio de ruptura, un espacio crítico, y para nosotros es un honor tenerte, y estamos todos esperándote y reitero, por esas dos grandes cualidades que tienes, una gran calidad académica y una gran calidad como ser humano. Muchas gracias, querido Rubén. Te cedo este espacio que es todo tuyo, y todos estamos escuchando y te estaremos escuchando muy atentamente. Bueno, pues muchas gracias, estimada María Elena. Efectivamente, para mí es un honor estar aquí. En primer lugar, buenas tardes, noches aquí en España. Entiendo que estamos viendo en diferentes lugares de América Latina y por lo tanto allí será ya tarde, o algunos lugares incluso por la mañana. Quería en primer lugar darles las gracias por esta oportunidad. Es una oportunidad, para mí es una oportunidad que me ha emocionado realmente. Es decir, el hecho de que haya un ciclo de conferencias virtuales organizado por mujeres constitucionalistas en Latinoamérica y que yo pueda ser el único hombre que participa es un honor y me emociona. Me emociona porque efectivamente, ¿no? Yo recuerdo, ya que estamos hablando de Bolivia, como todo el mundo sabe, yo estuve en el grupo de asesores del proceso constituyente, la Asamblea Constituyente, y trabajé codo a codo con las organizaciones feministas, y recuerdo que en aquel momento estábamos con la idea de que estábamos sembrando emancipación, sembrando que hubiese un futuro feminista, y eso ha llegado. Y para mí es un honor poder ser testigo de que todo aquello que en un momento se planteó como una idea ahora se haga realidad. Y quería dar las gracias a las estudiantes y a las personas que forman parte de la ONG Realidades, de PIFE, los estudiantes de la San Francisco Javier, y a todos los que han hecho posible esta presencia mía hoy hablando de la Constitución, ¿no? Saben ustedes que ahora yo estoy en labores de gobierno, pero realmente yo soy profesor y lo que me gusta es hablar sobre lo que sé, en este caso sobre el derecho constitucional y la Constitución. Por lo tanto, para mí es un honor y un placer enorme poder hablar hoy sobre la Constitución con ustedes. Entonces voy a hacer una intervención
Luego entiendo que podremos tener un espacio dialógico donde podamos hablar y podamos comentar una serie de cuestiones que seguramente yo pondré sobre la mesa también y que creo que les puede interesar. Como saben, mi intervención va a versar sobre la constitución necesaria en situaciones de crisis. No es un título casual. Estamos viviendo una situación de crisis mundial. Estamos viviendo una pandemia que está asolando nuestras tierras, nuestra gente, y que se está cebando con las personas más pobres, con las personas que no tienen un lugar donde refugiarse, con las personas que tienen que salir a trabajar el día a día porque si no, no comen ese día. Esta pandemia no está afectando a todos por igual, está afectando en particular a las personas más pobres y en particular a las mujeres, que son las que llevan una gran parte de los cuidados, de las atenciones a la gente mayor, ¿no? Los que realmente cuidan y que han sido particularmente perjudicadas por este virus. Pero yo quería abstraerme del caso concreto del coronavirus y hablar de la necesidad de entender cuál es el papel de la Constitución en una situación de crisis global, ¿no? Como la que estamos viviendo o como la que podemos vivir en un futuro. Porque algo que planteo es que una hipótesis que manejo es que hay una serie de amenazas que van a ser propias de este siglo y que nos van a llegar a todos por igual. Y así como había amenazas propias de otros siglos, ¿no? Entonces seguramente en el siglo XVII la amenaza era la guerra inminente con la nación de al lado, o en el siglo XX la amenaza era la Guerra Fría, ¿no? La posibilidad de que hubiese un choque de bloques. Ahora las amenazas son diferentes, son seguramente más líquidas, más ambiguas y tienen que ver con la posición de la persona en la Tierra. Son amenazas que van a venir de la mano de pandemias como la que estamos viviendo, van a venir de la mano de la alteración del clima que estamos viviendo, de cómo estamos agotando recursos naturales que son necesarios para que la Tierra exista, de qué está pasando con el agua, qué está pasando con nuestros bosques, qué está pasando con el cambio climático, los mares, ¿no? El calentamiento global. Entonces son una serie de amenazas en las cuales este virus es un ejemplo de ella, pero que va mucho más allá. Entonces, mi hipótesis de partida es que la Constitución es más necesaria que nunca para hacer frente a las amenazas globales. Este es el mensaje de mi intervención. La Constitución es más necesaria que nunca para poder luchar contra las amenazas globales. Y además es el único mecanismo que nos puede ayudar a pensar en un futuro emancipador, en un futuro donde no solo hagamos frente a las amenazas globales, sino que podamos buscar la forma de vivir en mejores condiciones y de tener mejores o mayores niveles de igualdad en todos los sentidos entre las mujeres y los hombres que habitan la Tierra. Por tanto, voy a plantear este mensaje y voy a dividir mi intervención en tres elementos. Tres elementos que explicarían por qué es necesaria la Constitución en situaciones de crisis. Un primer elemento donde hablaré del escudo social que implica una Constitución fuerte. Un segundo elemento donde hablaré del escudo democrático contra los populismos que implica una Constitución fuerte. Y un tercer elemento donde hablaré del potencial emancipador de las constituciones democráticas. Voy a empezar por el primero de ellos, que es la Constitución entendida como un escudo social a la hora de hacer frente a los problemas y las situaciones de crisis en la que podemos vernos inmersos, como estamos ahora mismo. Todo el mundo sabe que cuando nace la Constitución, esto es cualquier libro, manual de historia constitucional rápidamente nos lo va a decir, pues nace de acuerdo con una serie de premisas liberales que forma parte de la organización democrática del poder, nace para controlar el poder, para legitimarlo democráticamente y para plantear una serie de derechos que en un primer momento son los clásicos derechos que solemos llamar derechos liberales o derechos de primera generación.
de tal forma que la Constitución nace a partir de finales del siglo XVIII y se desarrolla con diferentes dificultades, ¿no?, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en el marco de ser una Constitución legitimadora del poder público y al mismo tiempo creadora de derechos liberales, ¿no?, los derechos liberales clásicos. Es ya entrado el siglo XX, sobre todo en América Latina, ¿no?, a partir de una magnífica constitución, muchas veces muy poco reconocida, que es la Constitución Mexicana de 1917, una constitución revolucionaria donde las haya, donde aparecen elementos tan fundamentales como la función social de la propiedad o el derecho al trabajo, y que forman parte de ese núcleo de constituciones del Estado Democrático de Derecho, donde empieza a aparecer otro, a asomarse, ¿no?, otra dimensión en los derechos, que es lo que solemos conocer como la dimensión social, ¿no?, los derechos sociales, y que van despegando en las constituciones del Estado Democrático de Derecho antes de la periodo de entreguerras, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Entonces tenemos constituciones que todo el mundo conoce, como la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución Austríaca de 1920, la Constitución Española de 1931, de la Segunda República, la Constitución más democrática que hemos tenido y que ya implementa una serie de garantías constitucionales que hoy en día se leen y son incluso en algunos casos mucho más avanzadas de las que tenemos hoy en día, ¿no? Y todo ese entramado de constituciones empiezan a incorporar una serie de derechos que cambian la naturaleza de los derechos liberales clásicos, ¿no? Son los derechos que ya saben que son habitualmente conocidos como derechos de segunda generación, ¿no?, derechos de prestación, un término que realmente es muy negativo, porque los derechos de prestación, como muy bien comenta muchos autores, todos son derechos de prestación, los derechos civiles y políticos también son derechos de prestación, pero tienen que ver con la necesidad de no solo de entender los derechos como una capacidad o una libertad de hacer o no hacer, sino también como una necesidad de que el Estado cuide de nosotros. Es decir, el Estado, a partir de la incorporación de los derechos sociales, asume un rol diferente. Y ya no es simplemente el rol liberal, del Estado liberal clásico, ¿no? Entiendan liberal no en un sentido despectivo. Yo nunca utilizo el término liberal en un sentido despectivo, sino en un sentido histórico de lo que históricamente significó ser liberal, ¿no?, que en su momento fue importantísimo. Liberal viene de libertad y viene de la lucha contra los absolutismos. Es decir, el liberalismo fue necesario en un momento histórico porque se enfrentó contra el poder absoluto y salió venciendo de esa lucha, además venciendo con la vida de mucha gente por delante, ¿eh? No fue fácil ser liberal a finales del siglo XVIII o del siglo XIX. La gente moría por defender las ideas liberales. Entonces no entendamos liberal en un sentido despectivo como hoy en día podía una parte de la historiografía plantear. Entonces, pero es verdad que a partir del periodo de entreguerras se asume un nuevo rol del Estado que tiene que ver con una nueva presencia de la persona en cada uno de los diferentes territorios, y esta situación se acrecienta especialmente en Europa a partir de cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, realmente Europa está devastada, y en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, empezando por una magnífica constitución como es la Constitución italiana, ¿no?, de 1946, una constitución espectacular que empieza diciendo que Italia es una república basada en el laboro, ¿no?, basada en el trabajo. Entonces se incorpora esa idea de trabajo como un derecho que de alguna forma inaugura toda una serie de derechos sociales que entienden que la persona tiene que tener cierto grado de protección por parte del Estado. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente desde 1946 hasta las crisis económicas de los años 70, nadie cuestiona en Europa el Estado social, lo que se llamaría Estado social. Es más, se van creando diferentes mecanismos para avanzar en el Estado social y se crean realmente Estados sociales. Es verdad que es un modelo de Estado social, porque saben ustedes que hay diferentes modelos de Estado social, es decir, en Estados Unidos
hay un modelo de Estado social que también se inauguró con el New Deal, con la época de Roosevelt, después de las terribles crisis de los años 20 del siglo XX, y que creó un modelo de Estado social muy interesante, con algunas leyes en su momento emancipadoras, con la ley del trabajo. Saben ustedes que hay otros modelos de Estado social diferentes, pero digamos que se crea a partir después de la Segunda Guerra Mundial, un modelo europeo de Estado social, que luego sí es verdad que tiene dos variantes, una variante, digamos, mucho más profundizadora en los derechos, que es la variante nórdica, lo que solemos llamar el sistema escandinavo de derechos sociales, el que tienen Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, y luego hay una variante centroeuropea, todavía más mitigada en el sur europea, que digamos tiene elementos diferentes, ¿no? Y menos profundos. Pero lo cierto es que en mayor o menor intensidad se crea una idea de la necesidad del Estado social. Y ya no digo solo que eso sea importante en un marco jurídico, es importante en el marco de la naturaleza, o sea, en la ontología de la persona en el marco del Estado. Es decir, cuál es el papel de la persona y cuál es el papel del Estado de los nuevos estados a partir de ese momento. Por tanto, entra en el debate la necesidad de tener estados fuertes que garanticen derechos sociales fuertes. Derechos sociales, y hay que insistir mucho en ellos, que nunca son considerados contrarios o eximentes de los derechos civiles y políticos, sino que se acumulan. Es decir, hay un proceso de acumulación de los derechos donde los derechos civiles y políticos, por supuesto, son reconocidos, incluso a veces con mayor intensidad que se reconocían en el siglo XIX o a principios del siglo XX, ¿no? Pensamos en derechos civiles tan importantes como el divorcio, por ejemplo. Y además se suplementa con este papel de los derechos sociales en el marco de los diferentes estados. Y luego es un papel que se exporta, es un modelo que se exporta, y hay diferentes estados en todo el mundo que incorporan modelos de Estado social propios, pero que en el fondo responden a las mismas premisas, ¿no? Yo quiero destacar los países más desarrollados del mundo, los países donde hay una mejor calidad de vida, donde hay un mayor índice de desarrollo humano, todos son estados sociales, todos, no hay ninguno que no lo sea. Estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Islandia, estamos hablando de países donde se han hecho esfuerzos enormes para promover este Estado social. Y en América Latina también se hicieron esfuerzos importantes de crear el Estado social. Hubo revoluciones, los bolivianos lo conocen muy bien, en los años 50, 60, que justamente lo que buscaban era la protección del Estado y la creación de mecanismos para garantizar una vida digna de las personas, que eran más allá de la dignidad liberal, era la dignidad en un marco social. Y algunos países lo consiguieron muy bien. De hecho, no es ninguna casualidad que los países que son las democracias más antiguas de América Latina, al final sean los países con mayor índice de desarrollo humano, ¿no? Estamos en el caso de Uruguay, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Poca gente habla de Costa Rica, cuando Costa Rica es un modelo latinoamericano de Estado social muy importante, ¿no? Y que tiene mucho que ver justamente con la decisión constituyente que tomaron los costarricenses en un momento en que además habían vivido una penuria bélica terrible, de disolver el Estado, de disolver el ejército, y que el dinero destinado al ejército pasara a manos del Estado para destinarlo a derechos sociales como la educación y la salud. Estas cosas no son casuales. Es decir, que el país con mayor índice de desarrollo humano de toda América Latina, que además es el 11º país más feliz del mundo. Recuerden que desde hace unos años Naciones Unidas se encarga de crear un índice que yo utilizo mucho en mis investigaciones, que es el índice de felicidad. Ese índice de felicidad que tiene que ver con si vivimos adecuadamente o no en el marco de nuestras familias, si tenemos una vivienda que nos pueda cobijar, si tenemos un hospital que nos pueda curar cuando estemos enfermos, si tenemos una maestra que pueda atender a nuestros hijos. Pues Costa Rica es el 11º país del mundo, ojo, es un dato muy importante en índice de felicidad. Entonces, el Estado social ha traído una protección de las personas en su integralidad. ¿Qué ocurrió? Que a partir de las crisis económicas de los años 70 y sobre todo de esa
década perdida que fue particularmente para América Latina, los años 80, empieza a cuestionarse el Estado social. Y se empieza a cuestionar ideológicamente desde posiciones neoliberales que plantean, digamos, las posiciones que tendrían que haber quedado ya apartadas hace mucho tiempo, pero que regresan y que son la idea del Estado mínimo, ¿no? De regresar al Estado mínimo. Esa idea que tiene que ver también con la decadencia de los sistemas comunistas. Recuerden que el siglo XX, esa segunda parte del siglo XX, tiene que ver con el enfrentamiento entre bloques. Por tanto, el mundo occidental, que es como se le conocía incluso en la doctrina, el mundo occidental es un mundo que vivía mirando permanentemente la amenaza comunista. Eso fue una razón también importante para asumir políticas sociales. Y cuando desaparece esa amenaza, cuando se va diluyendo y finalmente se va viendo que no hay alternativa, es cuando las tesis neoliberales toman una forma mayor. Y recuerden ustedes que las tesis neoliberales son el verdadero cáncer de la democracia, porque lo que plantean siempre es más desigualdad, Estado mínimo y, en definitiva, plantean que los pobres sean más pobres, que sigan siendo explotados y que los ricos sean más ricos. De hecho, allí donde se han aplicado las tesis neoliberales, solo ha habido esta conclusión. Es decir, los ricos han sido más ricos y los pobres han sido más pobres. Lamentablemente, este tipo de tesis se van incorporando de manera paulatina en digamos, en los procesos de ideologización que hay en todo el mundo, y de repente nos encontramos con, por ejemplo, un tratado de Maastricht, que en el caso de la Unión Europea crea un Banco Central Europeo independiente siguiendo las tesis prácticamente de la Escuela de Chicago, que decía que los bancos centrales tenían que ser independientes porque si no corríamos el peligro de que aumentara la inflación. Hoy en día nadie cree realmente en ese tipo de tesis, porque cuando un banco central cuando hay una crisis de la envergadura que tenemos, los bancos centrales y todos los recursos públicos tienen que ponerse a disposición de salir de la crisis. Por lo tanto, ¿quién ahora mismo puede defender realmente que hay unos señores en una urna de cristal que son los que conocen todo y saben todo perfectamente y son los que determinan que si subimos un cuartil o lo bajamos, el tipo de interés va a haber? Esto hoy en día no tiene ningún sentido, ¿no? Son esta visión tecnocrática propia de la antipolítica, y recuerden que la antipolítica realmente es la negación de lo que somos como personas, ¿no? Las personas somos políticas, en el sentido que tenemos ideología, tenemos valores, y el día que dejemos de ser políticas seremos, pues como decía Aristóteles, dioses o bestias, ¿no? En ese caso, cuando se va produciendo durante la década de los 80 y 90 ese cuestionamiento al Estado social, es cuando vemos cómo se van desarticulando los diferentes mecanismos, y ahí es cuando aparece una reacción potente de las personas que ante las últimas crisis ya en el siglo XXI salen a la calle y dicen no podemos continuar con la política de recortes, no podemos continuar con la política de desmembramiento del Estado social porque eso me afecta, ¿no? Hace unos días estábamos celebrando justamente el aniversario del 15M. El 15M es la revolución democrática más importante que ha habido seguramente en España, desde luego, y una de las más democráticas en Europa y en el mundo en el siglo XXI. Es decir, cuando la gente, y no, cuando hablo de la gente hablo del pueblo, es decir, la gente, los jóvenes, los mayores, los trabajadores, los funcionarios, los parados, salieron a la calle y desbordaron las plazas, desbordaron las calles, acamparon en las plazas, tomaron las calles pidiendo ¿qué? Pidiendo un gobierno que responda a los intereses del pueblo, un gobierno que se preocupe por el pueblo. Este Estado social en América Latina ha tenido, lamentablemente, ha tenido otra deriva que tiene que ver con elementos, con componentes, tiene que ver también con el comportamiento de las élites latinoamericanas, con cómo hay ciertas
oligarquías que finalmente buscaron la forma de que los movimientos sociales tuvieran un espacio muy limitado, ¿no? Tuvo que ver con la falta de gobiernos que entendieran realmente esta necesidad, aunque algunos los hubo, como he hecho mención. Sobre esto justamente el doctor Roberto Viciano y yo publicamos el año pasado un artículo sobre el Estado social y la comparación entre la Constitución Europea y la Constitución latinoamericana, que creo que les puede interesar si entran en la página web de Academia, ponen en Google Rubén Martínez Dalmau Academia, ahí están efectivamente, como decía la profesora María Elena Tart, están ahí todos mis escritos, ahí van a encontrar este artículo publicado en la revista de Derecho Público, que creo que les puede interesar, ¿no? Digo, para también poder avanzar en el discurso, si tienen curiosidad pueden entrar en ese marco argumentativo. ¿Qué ocurre en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir y está ocurriendo que aquellos países que tienen un Estado social consolidado son los países que han tenido mayores capacidades para afrontar la crisis. Y son los países que menos sufrirán a la hora de enfrentar la crisis, donde la población menos sufrirá. Por ejemplo, es muy poco conocido como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país, yo sé que está muy lejos, es justamente las antípodas de España, ¿eh? En el globo terráqueo, el lugar más lejos donde uno puede llegar de España es justamente Nueva Zelanda. Pero es un país que les pido que sigan, porque tiene una serie de mecanismos democráticos interesantísimos, tiene una serie de sentencias emancipadoras. Luego hablaré también de Nueva Zelanda cuando hablemos del potencial emancipador de las constituciones, ¿no? Pues Nueva Zelanda, por ejemplo, la crisis ha tenido unos efectos muy limitados. En Suiza, que ha sido un lugar donde llegó el virus con mucha intensidad, tuvieron capacidad para colocar un escudo social con los hospitales, el cinturón sanitario, que hizo que el virus tuviese un mínimo potencial de contagio y de perjuicio. En el resto de Europa, ¿no? El caso, saben ustedes que los casos más duros han sido Italia y España. No quiero ni pensar si no hubiera habido un Estado social, es verdad que todavía por desarrollar, todavía con dificultades, pero un cinturón sanitario y un personal al frente de los hospitales para poder hacer frente a la crisis. No quiero ni pensar, porque hubiera sido terrible, catastrófico, una población envejecida, con enormes problemas de salud muchas veces, y esa gente al final hubiera sido la gente que en mayor medida hubiera sufrido esta pandemia, y tendríamos personas que han vivido toda su vida para al final acabar muerta a causa de un virus tan terrible como este. Y los ha habido, saben ustedes que aquí estamos contando los muertos a miles, pero también es verdad que la situación hubiera sido terrible si no hubiéramos tenido el escudo que fue el Estado social. Y aquí, aquellos países que no hayan conseguido crear un Estado social, esos países son los que se van a ver más perjudicados. Ya no me refiero a las cifras macro, que esas cifras al final, bueno, el PIB, ¿no? Recuerden que hay un pequeño gran país en Asia que se llama Bután, que decidió que su constitución ya no hablaría de que la función del Estado es que conseguir el mayor grado de Producto Interior Bruto, sino de felicidad interna bruta, porque muchas veces el Producto Interior Bruto no se traduce en felicidad interna bruta, es decir, no, hay que ver otras cosas, el índice de igualdad, la capacidad, el índice de felicidad, en ese sentido es mucho más interesante que el PIB. Por lo tanto, no me estoy refiriendo a las cifras macro, que también van a sufrir una merma, me estoy refiriendo a la gente que tiene que salir todos los días a la calle para buscar qué comer, a la gente que tiene que salir todos los días a la calle para rebuscar, para darle a sus hijos, a la gente que vive encerrada en una pequeña casa donde ni siquiera tienen dinero ese mes para pagar el alquiler, y está con los hijos que además, como no tienen un iPad o no tienen un ordenador portátil, no pueden seguir clases por internet, no tienen una conexión a internet. Eso es terrible, porque las consecuencias de la pandemia no son solo las que estamos viendo ahora.
son las que veremos cuando esa merma llegue dentro de unos años a las personas, las niñas y niños jóvenes, a las personas que ahora mismo están sufriendo problemas de nutrición y que dentro de un tiempo se van a ver perjudicadas en su salud. Por esa razón es tan importante que los estados construyan estado social y lo tienen que construir a través de la Constitución. Es decir, no podemos decir ya, no es que la Constitución no tiene que incorporar los derechos sociales con sus garantías, ¿no? Las tesis del neoliberalismo, ¿no? Las tesis, quien conoce un poco, pues han leído a todos los grandes popes neoliberales, ¿no? Del pensamiento neoliberal, a Hayek, a Nozick, a todos los grandes, ¿no? De esta gente que va por ahí pregonando la necesidad del Estado mínimo y decir que el Estado social es contrario a la libertad. Barbaridades. Porque ¿cómo va a ser el Estado social contrario a la libertad? Como si tuvieran la misma libertad ahora la persona que está en una casa grande con condiciones de vida dignas, con una conexión de internet, con una capacidad de conocer, que la persona que no tiene nada que comer. Lógicamente no son igualmente libres. La relación entre libertad y derechos sociales e igualdad es estrechísima. Es estrechísima. Nunca crean a aquellos que les digan que la libertad va por un lado y la igualdad va por otro. Son elementos que van de la mano. Y en ese sentido es muy importante que las constituciones incorporen garantías para la construcción de Estado social. Empezando por la española, porque muchos no saben que en el caso español, si tuviésemos que recurrir a la Constitución, nos llevaríamos un desengaño, porque la Constitución no protege a los derechos sociales como debería protegerlos. Recuerden que la Constitución española es una constitución del Estado social, pero justamente discrimina a los derechos sociales en relación con el resto de los derechos civiles y políticos, ¿no? Pues derechos como el derecho a la salud, por ejemplo, no tienen ninguna garantía constitucional. O sea, no hay posibilidad de acudir en amparo por el derecho a la salud, no hay posibilidad de ir al juez a través de un juicio, de un proceso preferente y sumario para que las tutelas, que suelen llamarse en muchos países latinoamericanos, para que el derecho a la salud sea reconocido. Es decir, en la gran parte de Europa el Estado social no se ha construido a través de la Constitución. Justamente por eso ahora hace falta que la Constitución proteja eso que tanto nos ha costado conseguir. Por tanto, primer elemento, la Constitución necesaria en situaciones de crisis es una Constitución que protege y consolida el Estado social. Segundo elemento, la Constitución necesaria en situación de crisis es una Constitución que incorpora mayores elementos de democratización. Y eso es ahora más importante que nunca. Recuerden que los grandes momentos previos a los ciclos autoritarios en toda la historia de la humanidad siempre han sido momentos post-crisis. Es decir, cuando se producen avances autoritarios, cuando llegan, como estamos viendo ahora, a las puertas de Europa, llaman a la puerta propuestas de extrema derecha, que son claramente racistas, xenófobas, que buscan al final la confrontación permanente. Cuando eso ocurre es porque hay crisis, y cuando ha ocurrido históricamente es porque ha habido crisis. Y ya no me refiero solo a la extrema derecha en el sentido fascista de lo que está ocurriendo con diferentes movimientos europeos, y no solo europeos, hay diferentes movimientos también en América Latina que preocupan mucho. Me estoy refiriendo en general a todas las autarquías, a las dictaduras, que al final beben de las aguas turbias de la crisis y penetran, ¿no?, psicológicamente en la conciencia de mucha gente desencantada con un Estado que no les protege, o con un Estado que creen que no les protege suficientemente, para apostar por radicalismos xenófobos, ¿no? Al final, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tienen los otros, ¿no? Esto es un mecanismo de protección psicológica que se conoce muy bien los psicólogos. La culpa la tienen los otros, la culpa la tiene el político, ¿no?, que está robando. La culpa la tiene el inmigrante que está haciendo el trabajo que tendríamos que estar haciendo nosotros.
la culpa la tienen las mujeres que han querido tener una posición igual que los hombres cuando su trabajo es, dicen, estar en la cocina y cuidar de la familia, ¿no? Y ese tipo de posiciones que para la gente, digamos, que tenemos una racionalidad habitual y que solemos movernos en determinados ámbitos, son bárbaras. Pero hay una gran parte de las personas que piensan así, empujadas por la situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, ahora llega otra época, otra oleada de populismos, que además están acrecentados por las fake news, por la facilidad con que hoy en día se tiene, ¿no?, para poder manipular la información, difundirla a través de redes sociales, de WhatsApp, ¿no? Recuerden que 3 de cada 4 informaciones que recibimos por Facebook son falsas. Es decir, hay una tormenta de informaciones falsas creadas a través de mecanismos pensados para poder alterar el pensamiento de la gente. Y lo vimos con el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica, en el caso inglés, con el referéndum sobre el Brexit, ¿no? Vean, ¿no? Pues vean, hay un documental justamente que plantea este tema y explica cómo se manipuló la información a través de un mecanismo entre las dos costas, ¿no?, entre Norteamérica e Inglaterra, para que finalmente los ingleses acabaran tomando una opción que seguramente es la opción que menos les va a favorecer. Vean cómo el señor Trump llega a ser presidente de la República y cómo llega a ser presidente de la República a través de todo un baluarte de fake news y de improperios que la mayor parte de ellos, por no decir todos, han sido inventados justamente para manipular a la gente. Piensen, por ejemplo, en las denuncias, en los problemas que hubo en ciudades como Nueva York, con centenares de personas que llegaron a los hospitales con una úlcera por haber tomado algún tipo de desinfectante y lejía, cuando al señor Trump se le ocurrió decir que el virus se mataba con desinfectante. Imagínense ustedes un presidente de la República diciendo una barbaridad como esa y gente que le cree. Por tanto, la Constitución en situación de crisis es necesaria para luchar contra los populismos. Es necesaria para luchar contra la manipulación. ¿Y es necesaria cómo? Es necesaria, en primer lugar, limitando el poder. Recuerden que la Constitución nace para limitar el poder. Una Constitución que no limita el poder no es una Constitución, no puede ser una Constitución. La Constitución nace para limitar el poder de todo el mundo que tenga en ese momento que esté ejerciendo poder público. Por tanto, la Constitución tiene, en ese marco de limitación del poder, tiene que potenciar el derecho a la información veraz. Tenemos que tener la capacidad de recibir información veraz en nuestros Facebooks, en nuestros Twitters, en nuestras redes, en nuestros WhatsApps, en nuestros correos electrónicos, en nuestros medios de comunicación. Tenemos que proteger la libertad de prensa y tenemos que proteger a los periodistas, que son los que se esfuerzan todos los días para darnos información veraz. Tenemos que proteger los mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Es decir, no puede ser que en momentos de crisis, donde psicológicamente también está muy estudiado, las sociedades buscan al líder, ese líder tiene que gestionar la crisis, pero tiene que gestionar la crisis y a continuación apartarse en el marco de su capacidad de decisión para que sean las sociedades las que decidan por ellas mismas cuál es su proceso, sus propios procesos de emancipación. Por tanto, la democracia no puede verse resentida en tiempo de crisis, al contrario, tiene que haber mayor control social, mayor control institucional. Los parlamentos tienen que reclamar su capacidad de controlar a los gobiernos, más que nunca. La sociedad civil tiene que ser más fuerte que nunca, porque hay una posibilidad real de que o bien algunos gobernantes o bien algunas propuestas opositoras, según los lugares, aprovechen la situación para
mostrar esas veleidades autoritarias que ahora mismo no nos podemos permitir y que podrían ser un desastre de cara a nuestros procesos democráticos, a los derechos de las personas y a la construcción de esos bagajes de derechos a lo que estamos refiriéndonos. Por tanto, segundo elemento importante, la constitución necesaria en situación de crisis tiene que ser una constitución que atienda a la legitimidad democrática y a las necesidades que se derivan de esa legitimidad democrática. Control al poder y búsqueda de los mecanismos para que la información que llegue sea información veraz, tal como dicen las constituciones. Pero la constitución necesaria en situación de crisis no solo es la constitución que por un lado construye Estado social y por otro lado nos protege de los populismos o de las propuestas xenófobas, ¿no? y racistas, sino que en tercer lugar, la constitución necesaria en situación de crisis es la constitución que proyecte hacia el futuro. Es decir, una constitución que tenga la capacidad de hacernos ver que habrá un final para la crisis y que ese final no puede ser un final en detrimento de las personas, sino que tiene que ser dialécticamente un trampolín para seguir avanzando como sociedad. Desde ese punto de vista, las constituciones en situación de crisis son constituciones que nos enfocan hacia el futuro, que necesariamente es un futuro mejor que el presente. Porque si pensáramos que el futuro que nos espera es peor que el presente, lógicamente no estaríamos planteando soluciones a la crisis. Por tanto, son constituciones que miran hacia un futuro mejor que el presente y mejor que la situación precrisis. Es decir, tenemos que aprovechar el momento de la crisis para avanzar hacia todo ese potencial emancipador que nos ofrecen las constituciones democráticas. En el caso boliviano, esa maravillosa constitución del Estado plurinacional, que es la Constitución de 2009. En el caso ecuatoriano, esa magnífica Constitución de 2008, que alguna gente en el marco de los populismos que hablaba antes está poniendo en cuestionamiento ahora mismo. En el caso colombiano, esa maravillosa constitución, la primera constitución del nuevo constitución latinoamericano, que fue la constitución de la séptima papeleta, la constitución de 1991. Y en el caso europeo, todos los procesos constitucionales que se acabarán convirtiendo en procesos constituyentes para avanzar hacia un futuro emancipador. Ese futuro emancipador, desde mi punto de vista, tiene un par de elementos que no podemos soslayar. El primer elemento muy importante, ese futuro tiene que ser un futuro feminista. Es decir, tiene que ser un futuro donde las mujeres tengan una capacidad de emancipación, por lo menos, y en esto yo creo que todo el mundo no, ojalá todo el mundo esté de acuerdo, pero por lo menos entiendo que la gente que está escuchándonos hoy sí, por lo menos en las mismas condiciones de igualdad material que los hombres. Y cuando hablo de igualdad material, lo digo expresamente. Igualdad material no es igualdad formal. No se trata que las leyes digan que la igualdad prevalece entre los géneros, no se trata se trata que la Constitución tiene que incorporar elementos materiales para que las mujeres que parten de condiciones muy anteriores y mucho más perjudiciales para ella que los hombres, desde la misma concepción cultural, jurídica, social, en la que han crecido y se han formado, consigan elementos de igualdad. Solo en el momento en que podamos mirarnos frente a frente, mujeres y hombres, y entender que estamos realmente comulgando en ese marco de igualdad, es como podremos decir hemos conseguido realmente ser sociedades emancipadas. Es decir, ¿qué voy a contar yo de una disciplina como el derecho constitucional, que es seguramente la disciplina más patriarcal que hay en todo el ámbito del derecho, ¿no? Es decir, donde hasta hace, no sé, un puñado de años, era dificilísimo encontrar una mujer profesora, no porque no las hubiera, sino porque una gran parte de la doctrina las ocultaba. Es decir, era un proceso pensado
muchas veces desde elementos subconscientes. Yo no creo que, en algunos casos sí, lógicamente, había una estrategia consciente patriarcal, en otros casos son elementos subconscientes que ocultaba la presencia de esas mujeres. Yo ahora mismo, la doctora María Elena Attard, que es humilde en este sentido, ella no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir, ¿no? Y está colaborando ahora mismo en la creación que estamos realizando de una especie de manual, ¿no? O de libro sobre derecho constitucional latinoamericano, donde hemos conseguido algo que parecía impensable hace un puñado de años, que es que haya prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres que participen en el libro. Esto yo no conozco un solo libro de derecho constitucional en el mundo, ya no digo en América Latina, en el mundo, donde haya un número, no hace falta que sea exactamente el mismo, pero un número semejante de mujeres y de hombres. Incluso en el marco editorial son 2 mujeres y 2 hombres los que estamos trabajando ese marco. Eso es crear condiciones de emancipación. Esos pasos hay que darlos. Y esos pasos hay que darlos dando ejemplo. Es decir, no solo diciendo yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, sino preguntándonos ¿qué haces para que esos derechos de las mujeres sean realmente los que tienen que ser? Y eso es lo que tienen que hacer las constituciones. Las constituciones deben ser constituciones feministas. En ese sentido, constituciones que incorporen a las mujeres en unas condiciones de igualdad respecto a los hombres. Y no quería acabar mi conversación porque veo que pasa el tiempo y los organizadores me dijeron que no me podía extender mucho para poder dar paso también a las preguntas y al plano dialógico. No quiero irme sin hacer referencia al segundo elemento que yo creo que forman parte de ese potencial revolucionario del constitucionalismo democrático, de las constituciones necesarias en situaciones de crisis, que es nuestro compromiso con la Tierra, nuestro compromiso con el planeta en el que vivimos. Un compromiso que también ha sido formal durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, los derechos del medio ambiente, la visión, bueno, sí, los derechos de los animales, pero que al final parten de la base del paternalismo del ser humano respecto a la naturaleza. Paternalismo justificado en muchos ámbitos, incluso de la filosofía del derecho, ¿eh? Es decir, yo conozco mujeres filósofas del derecho que están de acuerdo con este paternalismo. No, es que no podemos modificar la visión antropocéntrica porque el hombre, dicen el hombre, no el ser humano, ¿no? El hombre tiene que estar en el centro de todas las cosas. Miren ustedes, esto ya no tiene ningún sentido hoy en día. Nadie dice que el hombre no tenga que ser el objeto de cuidado de las constituciones y de nuestras sociedades. Por supuesto, el hombre y la mujer. El ser humano tiene que ser objeto de cuidado. Pero ese objeto de cuidado no puede ya convertirse en una visión paternalista respecto a la naturaleza, que es la misma visión exactamente patriarcal que tenían los hombres respecto a las mujeres hasta hace nada, o la visión racista que tenían los blancos respecto a los criollos respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Solo tienen que abrir cualquier constitución latinoamericana de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX para ver cómo los pueblos indígenas se entendían como algo que hay que cuidar, ¿no? Que hay que, bueno, pero no se entendían en un nivel emancipador de igualdad con el resto de los miembros que conformaban la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que abandonar el paternalismo del ser humano y entender que si vivimos aquí, vivimos en el marco de un mundo que nos necesita solo en muy poca medida en comparación con lo que nosotros necesitamos ese mundo. Es decir, una cosa que hemos descubierto en el marco de la pandemia es que perfectamente la naturaleza puede vivir sin nosotros. Es más, viviría mucho mejor sin nosotros. Es decir, de repente, ¿no? Saben ustedes que yo soy de una población que está al sur de Valencia, donde estoy ahora, de la ciudad de Valencia, que tiene una población muy preciosa, les invito a que vengan a verla, se llama Xàbia, que tiene una montañita, una montaña grande. Nunca en la historia que yo conocía y nunca en ningún tipo de registro se ha podido ver esa montaña que se llama el Montgó desde 100 kilómetros donde está Valencia. Y ahora se puede ver porque el aire está limpio. Estamos respirando el aire más limpio de los últimos 80 años.
el aire más limpio de los últimos 80 años. Han aparecido patos y cisnes en Venecia, donde las aguas estaban cubiertas de lodo y de suciedad. La naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Por lo tanto, es importante reconocer la naturaleza, y de ahí elementos tan fundamentales y tan emancipadores que se han producido con ese potencial revolucionario del constitucionalismo democrático, como es esa maravillosa constitución de Manabí, de Manta, ¿no?, de Montecristi, de Ecuador, del 2008, que por primera vez en una constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, entiende que puede haber acciones de defensa de los derechos de la naturaleza. No es que las personas tengamos el derecho al medio ambiente, es que los ríos, las montañas, los mares tienen derecho a vivir por ellos mismos sin nuestra acción. Y por eso es tan importante Nueva Zelanda. Ya saben que en ese sentido saben ustedes que yo soy europeo, pero mi pensamiento es mucho más, muchas veces, digamos, extraeuropeo, en el sentido que es más circular, no es tan lineal, ¿no? Aunque me formé en Italia y en Alemania y allí me enseñaron mucho el pensamiento lineal, pero lo cierto es que mi pensamiento es muy circular. Por eso quiero terminar con Nueva Zelanda, que es como he empezado esta conferencia. Un país como Nueva Zelanda, que es capaz de reconocer los derechos de los lugares sagrados maorís, ¿no? Si leen un poco la historia de Nueva Zelanda van a ver que el modelo de colonización neozelandesa fue muy diferente al que hubo en América Latina o al que hubo en África, donde lo que hubo es imposición. En Nueva Zelanda se llegó, por las razones que sea, se llegó con otra visión, la visión más contractualista, la idea de pactar con los pueblos originarios neozelandeses, y se llegó a un entente cordial que, bueno, que digamos ha dado cierto resultado, ¿no? Hay un acuerdo firmado con las etnias originarias, pues un derecho que es capaz de reconocer a lugares sagrados maorís como Wanganui, por ejemplo, como lugares que tienen derecho a vivir por ellos mismos, que tienen derecho a existir por ellos mismos, que son lugares sagrados naturales. Ese derecho es emancipador, emancipador. Desde ese punto de vista, en América Latina, cuando a partir de esos procesos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza que tenemos en casos como el caso del río Vilcabamba en Ecuador, el caso del río Atrato en Colombia, empezamos a pensar que realmente podemos avanzar, eso es emancipador. Y es emancipador hasta el punto que, como todo el mundo sabe, gracias a una propuesta boliviana, saben que Bolivia ha dado mucho al mundo y entre otras cosas ha dado esta magnífica propuesta que es el programa de Naciones Unidas Armonía con la Naturaleza, Harmony with Nature, en el cual yo tengo el gusto y el placer de ser uno de los expertos del programa de Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Saben ustedes que desde el programa Armonía con la Naturaleza justamente se plantea esta idea de la creación de una jurisprudencia, lo que llaman una jurisprudencia de la tierra, un derecho de la tierra, que supera la visión puramente antropocéntrica para avanzar hacia una visión biocéntrica organizada en torno a la necesidad de crear condiciones de igualdad entre el ser humano y la naturaleza. Y esto lo tenemos que pensar en época de crisis. Es decir, en época de crisis tenemos que pensar que cuando salgamos de esta terrible noche, habrá un día, y ese día tiene que ser un día más bonito, con más luz, con más vida, que el día que dejamos atrás. Por eso es tan necesaria la Constitución en época de crisis. En definitiva, y con esto ya voy a finalizar, recuerden que yo creo que la situación, la Constitución es necesaria en situación de crisis, en primer lugar, porque es un escudo social que mantiene el estado del bienestar y que nos ayuda a entender que ahora mismo nadie puede discutir la necesidad de un estado del bienestar. Nadie después de la crisis va a discutir que es necesario tener hospitales públicos de calidad, que es médicos bien pagados, bien preparados, profesoras en las escuelas que sepan, ¿no? Que preparen a nuestros jóvenes. Eso ya no se va a discutir. Por tanto, la Constitución en situación de crisis tiene que ser nuestro escudo social. En segundo lugar, la Constitución en época de crisis tiene que ser una Constitución que avance democráticamente contra las amenazas de la democracia.
es decir, contra las amenazas de los populismos, de los racismos, de los fascismos. Y en tercer lugar, la Constitución en situación de crisis tiene que ser una Constitución que nos permita ver de lejos, que nos permita abrir caminos para ver qué hay más allá. Y más allá hay una Constitución feminista y una Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza al mismo nivel, a un nivel amplio y emancipador que otros derechos que ahora mismo tienen reconocidas muchas constituciones. Muchas gracias por la invitación de nuevo a poder participar en este coloquio y quedo a su disposición para todos aquellos comentarios y preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Excelente ponencia. Yo creo que ha abarcado unos temas que inimaginablemente podríamos llegar a siquiera contemplar desde una perspectiva muy cerrada. Vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas. Ya tenemos una excelente recepción tanto por la plataforma de Zoom como por Facebook, así que voy a pasar directamente a leer las preguntas para que se puedan ir contestando simultáneamente. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Bueno, desde la plataforma Zoom, una persona pregunta, ¿la mujer inmigrante en España en estos tiempos del COVID-19, que muchas son trabajadoras informales, no deberían regularizarse como Italia o Portugal, puesto que España es un estado social y de derecho? Absolutamente. Es decir, yo es que no concibo que una persona pueda estar viviendo en un lugar, trabajando en un lugar, creando su familia, sus amigos, su vida en un lugar y que esté en condiciones de ilegalidad. O sea, eso no es concebible, no es humano. Estamos hablando, en el caso español, de mujeres, la mayor parte de ellas, que se dedican a trabajos de cuidados, que se dedican a cuidar personas mayores o que se dedican a hacer trabajos sociales en su marco y que son trabajos informales. Y los gobiernos progresistas tienen que estar al lado de esas mujeres. En el caso, yo, como saben, ahora mismo formo parte de un gobierno progresista y uno de los grandes problemas que nos llegaron hace poco tiempo, cuando empezó realmente esta crisis, es la problemática de las personas que necesitaban una ayuda, pero que no formaban parte de los cauces formales para pedir la ayuda. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, pusimos sobre la mesa 30 millones de euros para pagar los alquileres de las viviendas, en ese momento llega mucha gente que dice, oiga, es que yo no tengo a mí me piden un contrato de alquiler, ¿qué contrato de alquiler voy a tener yo? Si yo le pago a la persona, no me quieren hacer un contrato de alquiler porque no tengo un trabajo formal, ni siquiera me piden un NIE, ¿no? Un número de identificación fiscal de extranjería. Yo no tengo un NIE, a duras penas tengo el pasaporte o el DNI que me traje de mi país. Una cosa que hemos hecho, por cierto, lo aprobamos justamente en el último Consejo de Gobierno, es asignar 5 millones de euros para pagar a la gente que está en esas condiciones. Es decir, para que el ayuntamiento diga, no se preocupe, sabemos que usted no se puede identificar con un NIE, pero no se preocupe, el gobierno tiene que estar a su lado. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos de progreso, los gobiernos democráticos. Estar al lado de las personas. Y, por supuesto, yo soy un firme defensor de la ciudadanía universal. Es decir, de que cada persona tenga la libertad de poder construir su vida donde la quiera construir. ¿Cómo vamos a poner barreras y vamos a maltratar a personas que han decidido vivir en un lugar? Eso no tiene ningún sentido. Recuerdo muy bien el debate que hubo justamente en la Asamblea Constituyente ecuatoriana sobre la ciudadanía universal, que al final se incorporó a la Constitución con algunos elementos, digamos, que al final no hicieron que tuviese toda la fuerza, pero la idea está ahí. Tenemos que pensar dentro de esa Constitución, de ese potencial emancipador de la Constitución, tenemos que pensar hacia la idea de que ninguna persona puede estar en condición ilegal, ninguna persona puede ser nunca ilegal y que las personas tienen que tener capacidad para poder vivir en los lugares que decidan vivir. Excelente, doctor. Muy buena respuesta. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, que dice, es de Jenny. Muy buenas tardes, doctor Martínez.
Quisiera saber qué mecanismos se podrían utilizar para la protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, en tanto se adopte una constitución necesaria con las características que usted ha mencionado, entendiendo que muchos países no cuentan con una constitución de estas características. Los gobiernos tienen que ser responsables y darse cuenta que existen para proteger al pueblo, ¿no? Es decir, los gobiernos tienen que darse cuenta que no están ahí para proteger a los grandes fondos financieros, las grandes fortunas bancarias. Esa no es la razón de existir de los gobiernos. Los gobiernos tienen que tener la capacidad de proteger al pueblo. Y eso significa que los gobiernos ahora mismo tienen que facilitar todo tipo de ayudas, mecanismos para que las personas estén protegidas. Y eso implica, nosotros lo hemos hecho en el caso español, poner los hospitales privados a disposición de la gente. Poner dinero sobre la mesa para que puedan salir a comprar o llevarles comida a las casas donde en las personas que no se puedan mover o sean personas de riesgo. Dotar de internet con urgencia y de mecanismos para que los niños se puedan conectar y ofrecer clases online para que no pierdan, no pierdan ese momento de formación en el que están, que es importantísimo, porque un año de formación de un niño o de una niña puede ser algo que arrastre en su formación permanentemente y lo va a colocar a un nivel más perjudicial que aquellas personas que han tenido la capacidad de poder ser formadas. Por tanto, los gobiernos tienen que estar ahora mismo al lado de los pueblos. Muy bien, gracias. Pasamos entonces con la siguiente pregunta. De Rosemary. Buenas tardes. También en esta pandemia se desnuda que en Bolivia la toma de decisiones está en los hombres. Pregunta, a partir de la Constitución, ¿cómo es posible garantizar la presencia de la mujer en la toma de decisiones en el sistema de salud? Y hace el agradecimiento correspondiente al doctor Dalmau por su excelente ponencia. Doctor. Bueno, realmente en el caso boliviano se ha producido una revolución en el papel de las mujeres en el marco, en todos los ámbitos, todos los ámbitos. Yo que conozco Bolivia desde mucho antes de la Constitución del 2009, mucho antes, yo era un joven profesor cuando iba por allá a dar clases, hace mucho más tiempo lo que me gustaría recordar, pero ya hace tiempo, lo cierto es que sí. Los que hemos seguido el proceso de emancipación de las mujeres en Bolivia nos damos cuenta que la situación ha cambiado radicalmente. Yo no creo que en Bolivia ahora mismo las decisiones las tomen solo los hombres, lo digo sinceramente. Es decir, estamos ante un país que tiene ahora mismo unas cuotas de paridad perfectamente comparables con los países en este sentido más emancipados, ¿no? Y donde la mujer ha asumido un rol importante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo, ¿no? Ver que hay una red de mujeres constitucionalistas latinoamericanas que tiene además una presencia muy potente en Bolivia y que era algo impensable hace unos años, como era impensable ministras de pollera que yo he visto y he hablado con ellas, como era impensable, por ejemplo, una presidenta de una asamblea constituyente. Eso era impensable antes del proceso constituyente desde el 2007-2008. Por lo tanto, yo no creo sinceramente que la situación sea esa. Lo que sí creo es que hay que avanzar más. Lo que sí creo es que se están dando o se han dado pasos correctos y lo que no podemos ahora es mermar esos pasos. Es decir, tenemos que avanzar más. La Constitución tiene mecanismos claramente identificados con esta posición feminista y es una Constitución que aboga por una igualdad material y también formal. Es una Constitución escrita en lenguaje de género. En lenguaje de género. Ya quisiera yo que mi Constitución estuviese escrita en lenguaje de género, porque el lenguaje transforma. No es lo mismo decir el presidente, que decir la presidenta o el presidente, porque la presidenta o el presidente ya nos incorpora dentro de nuestros paradigmas mentales la posibilidad de que haya una presidenta. Entonces luego llegan los señores, los señoros, ¿no?
de la Real Academia de la Lengua y dicen, no, es que eso del lenguaje de género, eso no está bien, porque ya en español ya el masculino ya incorpora al hombre y a la mujer. No entienden nada. O sea, no entienden que lo importante es que se visualice que una mujer puede ser presidenta, diputada, ministra. Entonces, en ese sentido, también en la Constitución boliviana y las leyes bolivianas son leyes emancipadoras. Entonces, lo que creo es que hay que avanzar más, vamos por el camino correcto, pero no podemos dar un paso atrás ni siquiera para coger carrerilla. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. De Vania, la siguiente pregunta es, ahora los países, ¿cómo deberían ver desde este momento para adelante a la naturaleza? ¿Qué políticas se deberían adoptar para cuidar la naturaleza? Muy importante tu pregunta, Vania. Muchas gracias también por ella. Realmente son preguntas muy importantes que darían cada una de ellas, yo creo que para otra hora de tertulia, ¿no? Y yo creo sinceramente que tenemos que entender que el modelo de desarrollo que era propio del siglo XX, ¿no? De mitad del siglo XX, final del siglo XX, hoy en día ya no puede ser un modelo vigente. O sea, hoy en día ya no podemos pensar en grandes urbes, con grandes autopistas que entran hasta el corazón de la urbe, con centros comerciales. Hoy en día, justamente, el papel de los estados en el marco de la naturaleza es contaminar menos, y eso significa más transporte público, una apuesta firme por la descarbonización. Sabéis que en el marco europeo, la Unión Europea ya ha determinado que en el año 2050 tiene que haber una emisión cero. Es decir, las emisiones que se planteen desde la vida habitual del ser humano tienen que ser compensadas por la capacidad que tiene la propia naturaleza de ir asimilando ese carbono. Entonces, tenemos que tender hacia eso, una economía circular, basada en el reciclaje, donde podamos reutilizar las cosas y que no sea simplemente una economía capitalista basada en el consumo de usar y tirar, el apoyo al pequeño comercio, al comercio de proximidad. Nadie tendría que tener una escuela a una distancia que no pueda ir caminando, o nadie tenía que vivir en un lugar donde no hubiese un pequeño comercio donde pueda ir caminando y comprar verduras, frutas que se creen en el mercado de proximidad. Es decir, yo creo que ese modelo de desarrollo es el que nos ayudaría a avanzar más. Eliminar los costes, eliminar las huellas ambientales. La huella ambiental es terrible, lo que cuesta transportar un alimento o una cosa de un lugar del mundo a otro, eso está hipotecándonos de cara al futuro. Cada vez que hay un barco enorme que sale y que poluciona el mar, estamos hipotecando el futuro. Cada vez que no estamos consumiendo aquello que se crea en nuestra proximidad, estamos creándonos hipotecas para el futuro, y creo que la naturaleza lo que busca es un cambio en el paradigma de desarrollo. Cambiar el principio, las políticas desarrollistas de hace 50 años por políticas verdes de proximidad que nos acerquen a ese mundo sostenible al que tenemos que avanzar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pasamos con la siguiente pregunta. En este caso es de Alfredo. Indica lo siguiente: muy buenas tardes a todos y a todas los panelistas. Mi inquietud es muy sencilla. Doctor Rubén, ¿usted qué opina de las feministas que estaban en las calles casi en toda Latinoamérica antes de esta pandemia? ¿Cómo ve su manera de actuar y otras cosas más que estaban pasando? ¿Cuáles serían sus recomendaciones al respecto? Gracias. Realmente no sé a lo que se refiere Alfredo, no sé qué se refiere con las feministas que estaban en la calle. Yo estaba en la calle antes de la pandemia, estuve todos los años en la manifestación del 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Por supuesto que estuve en la calle, por supuesto. Es más, estuve en la calle y de la gente que había no me pude mover.
Es decir, porque había tanta gente desbordando la calle, tanta gente pidiendo igualdad material entre mujeres y hombres, que no pudimos movernos, apenas nos pudimos mover a lo mejor 10 metros en toda la manifestación. Si se está refiriendo a eso, desde luego yo creo que hay que ir a la calle, entendiendo la calle no solo en un sentido físico, que también, sino en un sentido que va mucho más allá. Es decir, la calle son estos foros, la calle son los lugares donde nos escuchan, la calle son los medios de comunicación, la calle es las cosas que escribimos, las cosas que hacemos todos los días. Y por supuesto que es lo que hay que hacer, porque esta lucha no se puede parar. La lucha feminista no se puede parar. Excelente. Ahora vamos a dar respuesta a algunas preguntas de Facebook, que en este caso Gabriel hace la siguiente mención. Desde Sucre, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué opinión le merece la utilización o aprovechamiento de la actual situación de crisis sanitaria por el gobierno transitorio de Bolivia para imponer, mediante decretos supremos, normas que van en contra de la libre expresión, la implementación de los transgénicos en la agricultura y otras políticas de Estado? Bueno, realmente no sigo mucho lo que está haciendo el gobierno de Bolivia, tengo mucho con lo que está haciendo el gobierno de España y cómo, por cierto, en el caso español, la oposición, una oposición poco leal, está utilizando este tipo de crisis para hacer oposición poco leal a un gobierno que se está dejando la piel para sacarse ahí adelante. Y le acusan de lo mismo, por cierto, le acusan al gobierno de manipular, de estar en contra de los medios de comunicación, cosa que realmente, por supuesto, no es así. Pero no conozco mucho el caso del gobierno boliviano que se refiere esta persona, pero sí es verdad que me refiero al segundo elemento que he incorporado en mi exposición, a la necesidad de que la Constitución sea más fuerte que nunca para evitar cualquier veleidad y cualquier tentación autoritaria. El poder, ¿no? Ya lo decían los clásicos, los liberales clásicos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso yo soy un firme defensor de la transitoriedad en el poder. Yo creo que nadie tendría que estar más determinado tiempo en el poder, ¿no? Porque creo además que efectivamente que hay gente que puede verse corrompida por el poder. Y por eso creo en el oficio para llegar a la política. Yo creo que, como lo que además pensaban también los clásicos, los teóricos demócratas de muchas épocas históricas, que a la política hay que llegar cuando tienes un oficio, sabiendo que vas a estar transitoriamente y que luego vas a regresar a ese oficio. Por lo tanto, tú estás durante un periodo de tu vida teniendo el honor de servir al pueblo, de luchar por el pueblo, pero luego regresas a lo que tengas que hacer. Si eres carpintero, a la madera; si eres profesor, a las aulas; si eres albañil, a construir casas, a lo que tengas que hacer, ¿no? Desde ese punto de vista, yo sí creo que tenemos que ir con mucho cuidado con las veleidades autoritarias. No digo que sea el caso boliviano, que no lo conozco de primera mano, pero en general la reflexión es que tenemos que ir con mucho cuidado porque las veleidades autoritarias, como he dicho antes, serán en época de crisis para aprovecharse en la poscrisis. De ahí que necesitemos una sociedad civil fuerte, con personas capaces de plantarse y de decir, no, aquí está la Constitución, por tanto, eso que tú quieres hacer no se puede hacer. Muchas gracias, doctor. Pasamos con otra pregunta de Facebook. Kitty hace referencia a lo siguiente. Muy buenas tardes, doctor Martínez. Disculpe, cuando habla de Estado social, ¿se refiere también al socialismo? Son conceptos diferentes, ¿no? El concepto de Estado social es un concepto que ya no está discutido, que está en las constituciones del Estado social y que no está discutido, por tanto no tiene nada que ver con el concepto de socialismo. Es verdad que puede haber una misma raíz, que es lo social, ¿no? Y el socialismo, saben ustedes que tampoco hay un concepto de socialismo, un concepto unívoco de socialismo, es decir, hay diferentes conceptos, no es lo mismo el socialismo utópico, ¿no? Tal y como por ejemplo planteaba Owen, que el socialismo, la socialdemocracia,
¿no? Que forma parte de la mayor parte de los gobiernos europeos, la gran parte están gobernados por partidos socialdemócratas, que el socialismo tal y como lo entenderán, no sé, en países como en Venezuela, por ejemplo. Es decir, entonces estamos hablando de las antípodas en un caso de otro. Entonces, no, sinceramente creo que son conceptos diferentes. El socialismo puede ser una decisión ideológica, una posición ideológica o política, político-ideológica. El Estado social no puede ser discutido. El Estado social, tenemos que confiar en él, tengamos una posición ideológica X, Y o Z, porque forma parte de la dignidad de las personas y del papel del Estado respecto a las personas. Por tanto, entiendo que son dos conceptos que tenemos que manejarlos diferentemente. Gracias, doctor. Pasamos y ya casi finalizamos con la ronda de preguntas. Rosemary hace referencia a lo siguiente. A propósito de las mujeres migrantes de Bolivia en España, tengo un comentario. Consta en el Tribunal Constitucional de Bolivia que le negaron cancelar sus antecedentes penales habiendo recibido el perdón judicial con posterioridad de una sentencia condenatoria de 2 años, afirmando que debe aguardar 8 años para cancelar sus antecedentes. Por favor, doctor, su comentario. Me preocupan los antecedentes penales. Russo te diría que no puede haber antecedentes penales porque una vez tú ya estás en el marco de la sociedad, pues no tendrían que estar permanentemente revisándote qué has hecho antes, ¿no? Hannah Arendt decía aquello tan importante, ¿no? Para citar a una mujer que ha influido mucho en mi forma de pensar, aquello tan importante que al final el perdón es el que hace que podamos vivir, ¿no? Sin perdonar no podemos vivir. Yo no conozco en detalle el caso que me comenta Rosemary, creo que me ha comentado que es el nombre de esta persona, pero lo cierto es que creo sinceramente que ese derecho al perdón existe y que tendremos que buscar la vía para que poco a poco el formalismo sea derrotado por una justicia material. Yo entiendo antecedentes penales en el sentido que haya un potencial de perjuicio de cara a un futuro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene algún tipo de trastorno y ha cometido algún tipo de acto que puede ser reiterado en un futuro, pero lo cierto es que creo que tenemos que ir avanzando hacia la superación de esos elementos formales y avanzando hacia un perdón que nos ayudará a vivir mejor como sociedad. Muchas gracias, doctor Rubén. Con esto concluimos la ronda de preguntas. No sin antes mencionarles que todos deben permanecer en la plataforma, por favor, para realizar el registro de asistencia al finalizar. Vamos a dar comienzo con la parte de las conclusiones. Para esto me encantaría, por favor, tener la participación tanto de la doctora María Elena Tar como posteriormente la licenciada Taya Abrego. Doctora María Elena, por favor. Muchas gracias, querida Jessica, querido Rubén, pues te hemos escuchado, este ha sido un banquete académico que todos hemos escuchado muy atentamente. Y en estas conclusiones me gustaría resaltar ideas tan importantes que se han abordado en estos diálogos. La primera, esa idea que tanto se ha resaltado, que la Constitución es más necesaria que nunca en esta época de pandemia, y no solamente en esta época de pandemia, sino también con un horizonte emancipatorio. Es importante ver que en el Estado plurinacional de Bolivia tenemos una constitución vigente, una de las constituciones más emancipatorias que se ha visto especialmente a partir de el 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia. Por lo tanto, tenemos la constitución, debe estar plenamente en vigencia, tenemos una constitución altamente garantista, tenemos además una de las fórmulas más emancipatorias, muy coherentes con el Estado social, vinculada a la aplicación directa de los derechos a partir del artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. Tenemos herramientas tan esenciales como la acción de libertad, el amparo constitucional,
la acción popular, precisamente que son herramientas emancipatorias que nos hacen ver la importancia de la vigencia de esta Constitución. Y como nos decía también la doctora Liliana Estupiñán, me gustaría recordar sus palabras. Ella nos decía, los derechos no pueden entrar en cuarentena, y precisamente esa idea va muy bien con esta vigencia de la Constitución, pero además nos tiene que ayudar a pensar hacia adelante en un periodo post pandemia, y es importante ver cómo Bolivia ha roto este paradigma antropocéntrico a partir de la Constitución de 2009. Hablamos de los derechos de la madre tierra, pero además en el marco del paradigma del vivir bien, en una integralidad entre los derechos individuales y también los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, lo que nos hace y nos tiene que seguir llamando a la reflexión precisamente para escenarios emancipatorios que debemos seguir recorriéndolos. También voy a resaltar esta idea que nos parece muy importante, la de fortalecer el Estado social. Un Estado social, además, en un contexto de un modelo de Estado plurinacionalidad, a partir de la interculturalidad, del pluralismo y de toda esta visión del giro decolonial que ha caracterizado nuestra Constitución democrática. Entonces, yo quiero resaltar esa visión del profesor Martínez Dalmau, porque efectivamente el motor para esa vigencia de los derechos y para que la Constitución esté presente, precisamente es esa visión del Estado social, pero en el contexto del modelo del Estado plurinacional que ha estado vigente desde el 2009 y que precisamente plantea un gran horizonte emancipatorio. Es importante estos conceptos, precisamente resumiendo la postura de nuestro profesor, por la necesidad de generar estos escudos, el escudo social, el escudo democrático que nos hablaba el profesor Rubén Martínez Dalmau, que precisamente en nuestro diseño constitucional tiene una barrera muy grande, especialmente en toda la parte dogmática de la Constitución, que debe ser aplicada directamente. Y quiero resaltar frases tan importantes que nos tienen que llevar a la reflexión. Primero, esa visión de una constitución feminista, ¿verdad? Es decir, que las mujeres tengan una capacidad emancipatoria. Eso es muy importante en Bolivia, pero además hay que pensar en Bolivia en una capacidad diferente, especialmente con un enfoque de interseccionalidad. Especialmente me refiero al caso de la mujer indígena. La doctora Gabriela Saume en nuestro anterior diálogo, pues identificaba precisamente si la mujer en Bolivia ha sido históricamente, ha habido una relación de asimetría histórica, pues hay una doble opresión en el caso de las mujeres indígenas. Entonces, en Bolivia, en este Estado plurinacional, tenemos que repensar también la voz, pero la voz desde las doblemente oprimidas como son las mujeres indígenas. Y a partir de esto aprovecho también este espacio porque vamos a tener un próximo ciclo en el cual también esta academia tiene que ser una academia plural y dialógica, y también en estos espacios de diálogo vamos a tener a mujeres indígenas, a mujeres líderes indígenas que precisamente plasmen su voz, porque la construcción plural de derecho necesita esos espacios dialógicos. Entonces resalto por eso mucho esta idea del profesor Martínez Dalmau, de esa visión desde la igualdad material, de reivindicar la voz de las mujeres, pero con énfasis además en el caso boliviano en las mujeres indígenas. También esa visión reivindicadora desde los derechos de la madre tierra, que en el caso boliviano tenemos mucho que trabajar, y pues la propia Constitución nos da el marco precisamente para materializar y ver a la madre tierra no como objeto de protección, sino como titular de derechos, además con herramientas de justiciabilidad como la acción popular, que es desde el punto de vista del derecho procesal
procesal constitucional una de las acciones más emancipatorias a nivel de derecho comparado. Entonces es importante estos escenarios. Otra frase del profesor Martínez Dalmau que me ha quedado y quisiera resaltar es esta visión de que el lenguaje es transformador, y realmente creo que es una idea que está muy vinculada al tema de la Constitución, al tema de los derechos y precisamente a un concepto emancipatorio. Y finalmente quiero resaltar otra frase de nuestro profesor en esta exposición, cuando hablábamos de los espacios de lucha, de los espacios también de denuncia de derechos, los espacios de emancipatorios para la reivindicación de los derechos, y él nos decía: la calle es un buen espacio, pero estos foros en estos tiempos de pandemia también son un espacio de emancipación, y eso es lo que ha querido hacer precisamente estos ciclos. Así que la calle son los foros como estos, y resalto esta idea de nuestro profesor Rubén Martínez Dalmau, además desde toda su formación, desde las venas democráticas del constitucionalismo, pues han sido enriquecedoras precisamente para pensar, para seguir construyendo y para seguir avanzando en esta línea emancipatoria. Con estas ideas, en el marco de estas conclusiones y de estos contrastes, no me queda más que agradecer al profesor Rubén Martínez Dalmau. Él es boliviano de corazón, español de nacimiento, pero boliviano de corazón, porque además es muy querido aquí en Bolivia. Querido Rubén, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, y estoy segura que vamos a repetir estos ciclos, porque estos espacios de reivindicación, estas nuevas formas de demandas en las calles, pero estas calles virtuales van a seguir repitiéndose. Muchas gracias, querido Rubén. Un abrazo en la distancia, y le voy a ceder la palabra a la licenciada Thay Abrego. Muchas gracias, María Elena, y también muchas gracias al doctor Martínez, Rubén Martínez Dalmau. Realmente este tipo de espacios nos permiten repensar, analizar también sobre el tipo de acción que nosotros vamos desarrollando desde la sociedad civil, ¿no? Y bueno, yo puedo rescatar varios aspectos. Por supuesto, toda su exposición ha sido muy rica, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, me quedo con el hecho de que ante las amenazas globales también tenemos que responder, aprender a responder de manera global, y de alguna forma construir esta justicia global también desde la participación ciudadana, desde el fortalecimiento de este control social del que usted ha hablado. Cuán importante y necesario esto, ¿no? Abrir estos espacios de diálogo, manifestarse cuando uno no está de acuerdo con cómo accionan las autoridades, ¿no? Cuán necesario preservar nuestra Constitución. En Bolivia realmente nosotros no nos cansamos de decir que la Constitución Política Boliviana tiene un marco amplio de derechos, garante de derechos, pero cuán necesario también que avance, ¿no? de esta condición de igualdad material a la o formal a la material, ¿no? Nosotros siempre estamos hablando de cuán importante es que se aplique la Constitución, que se apliquen las leyes, que las leyes, los planes, las políticas públicas no contradigan los derechos, los amplios derechos que nuestra Constitución Política del Estado define, no solamente ya para la participación, porque determina la construcción de política pública desde la participación ciudadana como una obligación de los legisladores, sino también a nivel de la paridad, la alternancia, ¿no? En Bolivia sí tenemos mucho avance en el ámbito legislativo, donde, y también los órganos judiciales, donde hemos podido tener mayor participación de la mujer, pero también es todo un reto el hecho de que tengamos más mujeres en los espacios ejecutivos, en las direcciones, ¿no? Y en este momento de coyuntura, paradójicamente en Bolivia, pues nos gobierna una mujer en el Ejecutivo,
Ejecutivo, tenemos una mujer dirigiendo el Legislativo, tenemos una defensora del pueblo, mujer también, ¿no? Pero bueno, esperamos que cuando lleguen las elecciones en Bolivia, también esta presencia de la mujer se mantenga, ¿no? Y este es un llamado a los partidos políticos que tienen que cumplir con la normativa, cumplir con la Constitución boliviana y también a la sociedad civil al momento de elegir, ¿no? Y ver la necesidad, la importancia de esta participación de la mujer, ¿no? También me recordaba cómo Bolivia está en el lugar 61 de 156 en este índice de la felicidad, ¿no? Entonces nos falta mucho todavía por desarrollar. Este índice se mide en base al bienestar personal, al trabajo, al entorno social y familiar, que en Bolivia realmente podemos decir que lo tenemos, ¿no? Yo me echo mucho recuerdo a Yamparasuyo, al pueblo indígena que ahora justo desde la curaca Mama Marta ha hecho un pronunciamiento en contra del decreto supremo de transgénicos que esperamos que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional este decreto supremo, ¿no? Que también el Ejecutivo lo abrogue precisamente porque va en contra de los derechos de la madre naturaleza. Pero bueno, usted me hacía recuerdo a esto, ¿no? Cuando estábamos haciendo el último plan estratégico de realidades, dialogando con las bases con las que trabajamos, ¿no? En este caso con los pueblos indígenas, un ex curaca de Yamparasuyo me dijo, no habría que poner tanto esto de la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque nosotros no es que seamos pobres, ¿no? Tenemos mucha riqueza cultural, tenemos mucha riqueza en biodiversidad, mucha riqueza en nuestras normas y procedimientos propios. Entonces, cuán importante ver esto, ¿no? Que la riqueza material no es pues la única y necesaria, y cuán necesario llevar esto al Estado, ¿no? Precisamente para garantizar la seguridad, soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza y, bueno, todo lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Es esto a lo que me ha traído mientras usted nos compartía todo lo que gratamente hemos escuchado. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido y esperamos pues que tengamos futuros espacios también y ya decía María Elena, vamos a tener estos espacios plurales donde vamos a poder también escuchar muchos otros puntos de vista, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, quiero, perdón, dar también las gracias a María Elena, porque obviamente sin su apoyo y coordinación este espacio no hubiera sido posible, y agradecer también a la sociedad científica a través de Jessica, de estudiantes de Derecho, que siempre están moviéndose para abrir espacios de diálogo y de aprendizaje, ¿no? Desde la ONG Realidades y la plataforma de información de investigación e información especializada, estamos muy gustosos de haber compartido este espacio. Gracias. Muchas gracias, Tay, doctora María Elena, doctor Rubén. De parte de la sociedad también agradezco profundamente su participación. Como les comentábamos, y muchas personas deben estar seguras de este tema, en muchas situaciones no se podría tener acceso a este tipo de conferencias magistrales y mucho menos de manera gratuita. Además que en muchas ocasiones las conferencias o actividades académicas de prestigio con muy buenos ponentes no llegan a la ciudad de Sucre o son realizadas en La Paz de Santa Cruz. Entonces, algo bueno sacamos de esta pandemia, tener acceso a este tipo de experiencias y ponencias de personas que son eminencias en el ámbito del derecho. Es algo realmente que vamos a quedar eternamente agradecidos con todos los participantes y ponentes, sobre todo con usted, doctor Rubén, en esta ocasión. Bueno, naturalmente agradecemos también a la ONG Realidades y a la plataforma de investigación y formación especializada PIFE. Voy a dar las últimas indicaciones para el registro de asistencia. Muchas personas ya saben cómo nos manejamos. El link acaba de ser enviado al chat de Zoom y asimismo va a ser publicado en la transmisión en vivo por Facebook a través de la plataforma de investigación y formación en uno de los mensajes que están en la descripción de la publicación.
Y una vez de que ustedes ingresen al link, por favor, les recomendamos de que llenen todos sus datos tal cual van a aparecer en el certificado virtual. Para la certificación se requiere de que tengan al menos 3 participaciones en el ciclo de conferencias que va a terminar el 1 de junio. Y con estas 3 participaciones se les va a hacer el envío correspondiente. Asimismo, les pedimos que por favor tengan paciencia a las personas que ya han cumplido con las 3 asistencias, pero que todavía no han recibido el certificado. Son muchos registros de asistencia, como les mencionábamos, estamos en más de 1,700 registros, por lo tanto es una labor un poco delicada para hacerlo con prolijidad y que no haya ninguna observación. Quiero invitar a todas las personas en esta oportunidad a la siguiente conferencia que se va a realizar el día miércoles a las 3 de la tarde, en la cual vamos a tener la presencia y la participación naturalmente de la doctora Carla de Marcelino Gómez, que es de Portugal. También tenemos la participación de la doctora Aparecida Lucía Alcira de Brasil y la doctora Soraya Santiago Salare de Bolivia. Las 3 expositoras van a participar en esta conferencia, así que va a ser un diálogo multilateral con diferentes perspectivas, diferentes visiones, y naturalmente va a ser una conferencia enriquecida con todo el conocimiento académico que nos puedan aportar estas excepcionales ponentes. Sin nada más que añadir, vamos a dar por finalizado esta conferencia magistral. Doctora María Elena, ¿gustaría añadir algo? Muchas gracias, querida Jessica. Bueno, antes de terminar nuevamente, agradecer profundamente a Rubén. Reitero, ahora saben por qué ha sido el único hombre invitado a este evento, ¿verdad? Todo el contenido académico ha demostrado que realmente Rubén es un hombre comprometido con la igualdad material, con la participación de la mujer, y quiero concluir esto. Este ha sido un reconocimiento a todo ese esfuerzo. Son años de trabajo. Rubén es un profesor tan prestigioso, pero desde muchos años que viene luchando precisamente por una igualdad material. Querido Rubén, te cedo la palabra ya para la despedida. Será solo un hasta pronto, porque esperamos tenerte muy pronto nuevamente en estas nuevas formas de reivindicación en las calles, que son precisamente a través de estos foros virtuales. Gracias por todo, querido Rubén, nuestro aprecio, nuestro cariño para ti hasta España. Un gran abrazo. Bueno, mi querida María Elena, para mí ha sido un placer, realmente estoy emocionado. Ha sido algo muy importante para mí participar con ustedes en este ciclo de mujeres constitucionalistas. Quiero de nuevo agradecerte a ti el hecho de que hayas contado conmigo y a las organizadoras que me hayan proporcionado la oportunidad de estar aquí. Simplemente decir que la lucha democrática es una lucha a muy largo plazo, tenemos que avanzar, hay que trabajar ampliamente en ello. Las mujeres que estáis haciendo derecho constitucional sois un pilar fundamental en ese marco de avance. Las personas que están comprometidas con los derechos, Ya recuerden que ya estamos hablando solo de los derechos, no solo de los derechos humanos, hablamos también de los derechos de la naturaleza, ¿no? Ese concepto también transformador del lenguaje. Está muy bien y creo que este tipo de foros ayuda mucho a que puedan participar ampliamente. Y un saludo especial a la gente en Bolivia, ese maravilloso país que ha sido capaz de colocar en la esfera internacional elementos tan importantes como las autonomías indígenas, el papel de la mujer indígena, la plurinacionalidad entendida ampliamente, y que yo siempre coloco como ejemplo ese maravilloso artículo 8 de la Constitución boliviana, que incorpora de una manera magnífica todo ese crisol de sabiduría que es el Yandereco, el Capañán, el Amasúa, el Amayuya, el Amaqueya y por supuesto el Suma Camaña, ¿no? Que creo que además es realmente construir estado social. Lo que queremos realmente es un Suma Camaña para todas y para todos. Un abrazo muy grande y aquí ya nos vamos a dormir. Feliz tarde para ustedes y un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.